Imagina a un hombre que caminaba durante horas, bajo soles intensos y montañas que parecían escucharlo pensar. Ese hombre era Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, el que convirtió el simple acto de caminar en su laboratorio mental. No necesitaba un despacho ni una biblioteca. Sus ideas nacían del sonido del viento y del roce de sus botas con la tierra. Cada paso era un latido de pensamiento, un compás intelectual que marcaba el ritmo de su filosofía. No es casualidad que muchas de sus obras fueran concebidas en paseos solitarios por los Alpes suizos. Allí, en medio del movimiento, Nietzsche halló la claridad que otros buscaban en el silencio. Mientras otros pensadores se encerraban entre libros, Nietzsche decidió que el cuerpo debía pensar junto con la mente. Caminaba hasta 10 horas al día explorando senderos sin destino aparente. Decía que una idea solo tiene valor si ha sido concebida caminando. Esa frase resume su manera de entender la vida. No desde la quietud, sino desde el fluir. Para él, el pensamiento estaba tan vivo como la sangre que corre por las venas, y el movimiento físico era un modo de mantenerlo fresco. Así nacieron muchas de sus reflexiones más potentes, como si cada kilómetro se transformara en una chispa filosófica que encendía nuevas preguntas. Sus caminatas no eran un paseo romántico, eran un acto de supervivencia mental. Nietzsche sufría dolores intensos, migrañas tan feroces que lo dejaban ciego durante días, pero caminar era su remedio. Decía que el cuerpo enfermo también piensa, y que cada paso era un desafío a la fragilidad. En esos recorridos enfrentaba no solo el paisaje, sino a sí mismo. Allí moldeó conceptos como el eterno retorno, una visión que veía el tiempo girar sobre sí mismo, repitiéndose infinitamente. Caminar era entonces una metáfora de esa repetición. Avanzar y regresar, sin buscar final, encontrando significado en el simple hecho de seguir moviéndose. Una de sus rutas favoritas era Sils Maria, un pequeño pueblo alpino de Suiza. Cada verano, Nietzsche se instalaba allí y escribía algunos de sus textos más célebres, como Así habló Zaratustra. Decía que el aire puro, el silencio y el caminar entre montañas le permitían pensar con profundidad inédita. En esas sendas reflexionó sobre el superhombre, ese ser que trasciende las limitaciones impuestas por la moral tradicional. Muchos testimonios cuentan que Nietzsche caminaba con una libreta en la mano, anotando ideas a medida que aparecían, como si temiera que escaparan. Sus pensamientos eran fugaces, y solo el movimiento parecía retenerlos brevemente antes de que volvieran a disolverse. Curiosamente, la relación entre movimiento y pensamiento no es exclusiva de Nietzsche. Filósofos griegos como Aristóteles enseñaban caminando en los jardines del Liceo de Atenas, tanto que sus discípulos fueron llamados peripatéticos, los que caminan mientras piensan. Nietzsche retomó esa tradición, pero la llevó al extremo, transformando el caminar en una forma de creación filosófica pura. En su cuerpo agitado resonaban las preguntas más intensas de su época. ¿Qué sentido tenía la vida sin Dios? ¿Cómo podía el ser humano reinventarse cuando lo absoluto había caído? Caminando no encontraba respuestas definitivas, pero convertía esas dudas en energía intelectual incansable. Su idea de que se piensa mejor caminando tiene hoy respaldo científico. Investigaciones modernas demuestran que el movimiento activa partes del cerebro relacionadas con la creatividad y la resolución de problemas. Lo que Nietzsche sentía intuitivamente, la ciencia lo confirma. El cuerpo en marcha estimula el flujo de pensamientos. Es como si cada músculo que se tensa abriera una puerta en la mente. En un mundo donde pasamos tanto tiempo sentados, su hábito parece casi revolucionario. Pensar con los pies, pensar con el aire en la cara, romper la quietud para dejar que las ideas respiren. Eso fue, para Nietzsche, una forma de libertad mental absoluta. Nietzsche veía en el caminar una lucha contra el conformismo. Cada sendero era una declaración de independencia ante una sociedad que exigía obedecer. En su andar había rebeldía. Rechazaba los caminos trazados por otros,
Buscaba nuevas rutas, aunque no condujeran a ningún lugar. Esa metáfora del caminante solitario marcó toda su obra. No es casual que su Zaratustra sea un viajero, un maestro que no se detiene. Para Nietzsche, la vida no tenía un destino fijo. Su grandeza estaba en el trayecto. Caminar era elegir conscientemente moverse más allá del miedo, del juicio, de lo establecido. Era vivir en movimiento perpetuo. El ritmo de sus pasos coincidía con el de su prosa. Quien lee a Nietzsche percibe frases que avanzan como zancadas, rápidas, decididas, apasionadas. Su escritura respira el flujo del cuerpo que no se detiene. En un tiempo donde la filosofía solía ser lineal y fría, él introdujo la velocidad del impulso vital. Su pensamiento era casi musical, sincopado, como si cada idea tuviera un pulso físico. Quizás por eso decía que no confiaba en ningún pensamiento que no hubiera surgido al aire libre. Lo suyo no fue especulación académica, sino una explosión de vida convertida en palabra. Nietzsche caminaba y escribía como quien respira, sin pedir permiso. Su caminar también tenía algo de profético. A medida que avanzaba, veía venir el desencanto moderno, la pérdida de sentido y la necesidad de nuevas formas de creer. Su anuncio de la muerte de Dios no fue un grito, sino una constatación melancólica de que la cultura había cambiado. Caminaba entre ruinas simbólicas, buscando algo que reemplazara la fe perdida. Así nació su idea del superhombre, una humanidad que se eleva sobre sí misma, sin depender de lo divino. En cada paso estaba esa búsqueda de altura, como si ascender una montaña fuese también un acto espiritual. Nietzsche buscaba cumbres físicas y metafóricas al mismo tiempo. Pero el caminante también tropezó con su propio abismo. En sus últimos años, la enfermedad lo alcanzó definitivamente. Sus piernas seguían moviéndose, pero su mente comenzó a nublarse. En 1889, en una plaza de Turín, Nietzsche se desplomó al ver cómo maltrataban a un caballo. Ese fue el inicio de su caída mental. Sin embargo, hay quienes interpretan ese momento como la culminación de su sensibilidad extrema. Había llevado su pensamiento tan lejos, tan al borde, que el cuerpo ya no pudo sostenerlo. El caminante que buscaba altura terminó detenido por la fragilidad humana, recordándonos que hasta los más grandes necesitan descanso. Resulta paradójico que quien habló tanto del movimiento y la vitalidad acabara inmóvil, recluido y enfocado en sobrevivir entre sombras. Pero incluso en su silencio posterior, su legado siguió caminando. Sus ideas viajaron más lejos de lo que él pudo recorrer con sus botas. Desde Thomas Mann hasta los existencialistas franceses, todos bebieron de su pensamiento. Nietzsche sembró una forma de filosofía que no se contenta con entender el mundo, sino con vivirlo de pie. Sus senderos se multiplicaron en la mente de generaciones posteriores como un eco perpetuo de aquel andar solitario por los valles suizos. Hoy, su costumbre resuena en un contexto inesperado, las grandes ciudades. Mucha gente dice que las mejores ideas surgen mientras camina por calles bulliciosas, cruzando semáforos, viendo rostros desconocidos. Nietzsche estaría fascinado con eso. En lugar de montañas, tenemos metros, avenidas, parques urbanos, pero el principio es el mismo. El cuerpo en movimiento despierta al pensamiento dormido. Cada paso entre el ruido y las luces es una pequeña versión moderna de sus caminatas alpinas. Pensar, crear, reinventar. La filosofía del movimiento sigue viva, solo que ahora se expresa entre audífonos y el pulso frenético de la metrópolis contemporánea. Incluso la cultura digital adopta esta idea sin notarlo. Los llamados flujos de contenido, los desplazamientos infinitos en pantallas, replican ese impulso de avanzar constantemente. Nietzsche tal vez sonreiría al ver que las mentes actuales caminan con los dedos. El acto de deslizar no es físico como el suyo, pero también busca movimiento, novedad, descubrimiento. Lo que él hacía entre montañas, nosotros lo hacemos entre píxeles. Sin querer, repetimos su eterno retorno del pensamiento que no se detiene.
Avanzamos, volvemos, nos reinventamos, igual que el caminante que cargaba su filosofía en la suela de sus botas. Caminar para Nietzsche fue más que desplazarse, fue el medio por el cual convirtió la vida en pensamiento, el dolor en energía creadora y el paisaje en espejo de su mente. No buscaba conclusiones, buscaba intensidad, y ese legado continúa inspirando a quienes entienden que pensar también puede ser un acto físico. Cada persona que camina para aclarar su mente repite, sin saberlo, el gesto del filósofo que halló verdad en el movimiento. Hoy, entre pasos urbanos o senderos silenciosos, resuena la convicción nietzscheana. Solo avanzando se piensa plenamente. En cada pisada vibra todavía la filosofía nacida del andar.